Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos. Te agradecemos el privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias por abrirnos el entendimiento y que tu palabra ministre nuestra fe. El conocimiento que nos has dado, aumentanos la fe, ayúdanos a creer y a ver las cosas desde el punto de vista que tú las ves. Muchas gracias por este pueblo, gracias por los que vienen en camino, gracias por los que están interesados en estudiar tu palabra. Te bendigo y te agradezco este enorme privilegio de recibir de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos 11. Hebreos 11. Dice el verso 1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Solamente ahí. Vamos a ir disgregando verso por verso. Después de haber exhortado el escritor a los judíos que estaban a punto de abandonar el camino, como nos puede suceder a muchos de nosotros, cuando nos cansamos de creer y que no pasa nada, cuando ponemos toda nuestra energía, nuestra confianza, nuestra fe en esperar un milagro y no sucede, empezamos a navegar en un momento de duda, porque lógicamente la duda es el enemigo de la fe. La fe no es un fenómeno, la fe no es un sencillo fruto, la fe es una actitud, la fe es una decisión que hay que cultivar constantemente. La fe es un mecanismo que nos ha sido dado a los que somos hijos de Dios para poder vivir en un nivel diferente al que posiblemente habríamos estado viviendo antes. La fe no es de todos, es decir, todos debiéramos tener fe, pero no la tenemos, porque la fe necesita primero de escuchar la palabra y luego de ver ejemplos. Estos hebreos que estaban pensando abandonar el camino de la gracia, que habían creído en Jesucristo, porque las cosas se habían puesto difíciles, necesitaban el apuntalamiento de su fe, necesitaban conocer más a fondo qué fue lo que hicieron los antiguos para que ellos pudieran tener el empuje y decir quizá en sus corazones: si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo. Por eso es importantísimo el estudio sistemático, como hemos llevado Hebreos, de la palabra. Y por eso también es importante escuchar los testimonios de la gente de hoy, de ver sus actitudes, de ver sus victorias, de ver sus derrotas, porque la fe tiene toda esa gama de situaciones. La fe no siempre es victoriosa. La fe a veces consiste en uno que otro fracaso. La fe está salpicada, por así decirlo, de momentos de duda,
que son las luchas que tenemos, que tenemos los que hemos decidido tener fe. Tener fe no es fácil, es algo a lo que aferrarnos y es en donde entra el pasado de esas grandes personas, de esas grandes gentes, y que en la actualidad hay hermanos y hermanas en la congregación que nos inspiran para seguir creyendo. Ahora con esto usted ya puede entender que cuando usted recibe un milagro y no lo participa, primero le está robando la gloria a Dios, porque no le estamos dando la gloria. Segundo, le está robando al pueblo la oportunidad de imitar su fe, de creer que si a usted Dios le hizo un milagro, a mí también me lo va a hacer. Pero el enemigo se especializa precisamente en hacer que la gente deje de participar congregacionalmente sus milagros y se los guardan para sí mismos. Y no se dan cuenta, repito, que primero le roban la gloria a Dios y segundo, le roban la oportunidad al resto de la congregación de poder creer un poco más. Por eso es que cuando uno escucha testimonios de los milagros que Dios hace, de alguna manera alguien en la congregación está siendo edificado o está construyendo su fe por lo que está escuchando. Lamentablemente, muchos pastores no tenemos ese cuidado de vivir por fe. Por eso es que la Biblia dice, hablando Pablo, o uno de los escritores, examinad la fe de vuestros pastores e imitadlos. No dice examinen su conducta, su carácter, su forma de vestir, su forma de hablar. No dice examinen el carro que tienen, no dice examinen la casa que tienen, dice examinen la fe. ¿En qué nivel de fe está su pastor? Y entonces eso, dice el escritor, imiten eso. Lógicamente hoy, no sé desde cuándo, la iglesia tergiversó el imitar al pastor. Porque ahora podemos ver que lo imitan en muchas cosas, menos en la fe, pero porque el mismo pastor a veces no tiene la fe suficiente como para inspirar. Entonces es cuando necesitamos de estos estudios. Es cuando necesitamos estudiar, no solamente leer, sino estudiar qué fue lo que pasó antes. A estas personas que estaban a punto de claudicar en su fe, después de una exhortación que hemos venido estudiando con el sumo sacerdocio, con los sacerdotes levitas, con los oficios sacerdotales, si usted nota, el escritor los fue llevando poco a poco hacia el verdadero sentido de la epístola a los hebreos, y es la fe. Por eso las primeras palabras, ahora bien, quiere decir, vamos a cambiar de tema. Anteriormente, en el contexto, está hablando de que el justo por su fe vivirá y que nosotros no somos de los que retrocedemos. Eso dice el verso 39 del capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahí está la primera mención de la palabra fe en toda la epístola. Y entonces ahora el escritor se va a explayar sin medida, por así decirlo, en los personajes
que para ellos eran conocidos. Para nosotros quizá no, porque nosotros somos hijos de doña Lucy, de don Pedro, de don Juan, somos hijos de don Julio, somos hijos de don fulano, sutano y mengano. Ellos no, ellos son hijos de Abraham. ¿Me explico? Ellos son hijos de Abraham. Ellos son hijos del libro, como se les llegó a llamar, la gente del libro. Cuando mencionaban la gente del libro, significa la gente de la Torá. Entonces, como desde niños, ellos habían oído las historias de sus ancestros. El escritor empieza a hablarle de sus ancestros. Lamentablemente nosotros, como nuestros ancestros, ¿quiénes fueron? Pues los mayas, los utuiles. No fueron gente del libro, fueron idólatras, paganos, gente de maíz, como dicen en Guatemala. En Guatemala a nosotros se nos llaman hombres de maíz. Entonces, lógicamente, nuestros ancestros fueron paganos, no fueron gente que impactaron a Dios. Le voy a explicar por qué impactaron a Dios. No vaya a tomar esto como una herejía ni como una expresión negativa, es una expresión idiomática, porque dice que nadie agradará a Dios sin fe. Entonces, lógicamente, para ellos, mencionarles lo que vamos a leer era un refrescarles, de veras, ¿verdad? Porque ellos son los descendientes de las tribus que nacieron en los lomos de Abraham a través de Isaac, Jacob. Nosotros no. Por eso cuando a nosotros se nos habla de fe, no nos entra esa palabrita, sino que al contrario, tomamos el paradigma de nuestros antepasados. Guardá, mijo, trabaja duro, estudia, graduate. Y ahora podemos ver nosotros, después de caminar en Cristo, que de qué le ha servido su título, de qué le ha servido sus 6, 7 años de quemarse las pestañas si no hay trabajo en lo que usted estudió. Y si consigue trabajo, no está ganando lo que usted pensó o lo que le dijeron en la universidad, que estudiara esa carrera porque esa carrera produce dinero. Y sí, dicen muchos, estudiaron esa carrera y se dieron cuenta que al salir al mercado laboral hay 25,000 personas que estudiaron exactamente lo mismo y que ya tienen sus trabajos. Y es cuando empieza el conflicto para nosotros, porque nosotros recibimos la herencia de nuestros ancestros. Por eso hablarle de fe a un salvadoreño, a un chapín, a un nicaragüense, a un venezolano, no es fácil que lo entienda. ¿Qué tendría yo que hacer si yo no creo en el Dios de ellos y me dedico al estudio de la palabra? ¿Qué tendría que hacer? Trabajar, porque si no trabajo no como. Aquí es en donde entra el papel de la mujer. Es la mujer la que tiene que absorber, y voy a decirle quizá una expresión un poquito más atrevida, asimilarse a la fe en Dios para ayudar a su esposo. Porque para el hombre per se, nosotros los hombres no le creemos a Dios fácilmente, porque desde pequeños fuimos formados para ser proveedores. ¿Y a mí quién me provee? Mi trabajo. Mi trabajo. En cambio ellos no. Ellos desde pequeños fueron enseñados a creer en el Dios de sus ancestros, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es que como la bendición está sobre ellos, sí, pero ¿qué bendición? La bendición
de la fe en su Dios. Sin embargo, la fe de ellos no es perfecta. No es perfecta. Ahora imagínense que si la fe de ellos no es perfecta, ¿cuánto más imperfecta es la nuestra? Por eso es que cuando nos vienen retos, desafíos, conflictos en donde la fe tiene que entrar, navegamos entre la duda y la fe. Por eso cuando alguien se enferma en nuestra familia, en nuestra casa, lo primero que pensamos es en hospital, no en oración, no en clamar a Dios. Porque la misma familia, si nos ve orando por un enfermo, ¿qué es lo primero que va a decir la familia? Llévele al hospital, hombre. Ahí está el estorbo de la fe. Ahí está lo primero. Pero para un judío, porque para un judío, Jehová Rafa, nuestro sanador, es tan real como cualquier doctor. ¿Se da cuenta? Eso lo estamos viendo hoy. Por eso el testimonio de la hermana Luz, cuando el doctor le dijo: yo ya hice lo que el libro dice, pero hay un Dios que puede hacer el milagro. Y lo hizo. Claro, claro. Nuestra hermana prácticamente salió de la crisis que estaba pasando. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Probó la fe. Entonces, ¿fue fácil para Pablo creer en que Dios iba a sanar a su esposa? No fue fácil. Indudablemente hubo momentos de lágrimas, de dolor, de duda, de planificar. ¿Fue fácil para la mamá creer en el Dios que iba a sanar a su hija? No. Hubo momentos en que se quebró, porque la fe no es perfecta. Así que usted no se avergüence si por momentos su fe tambalea, porque es parte del proceso. Lo que vamos a ver gentes de fe que no fueron de una fe perfecta. Y entonces dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo fe de que lo que yo espero se me va a dar. Pero aquí ya entra un problema. Lo que yo espero es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está el asunto. Porque si no estoy de acuerdo con lo que yo espero, según la voluntad de Dios, entonces la fe de que Dios va a responder es tan individual, tan individual. Por eso es que en una cama hay dos, uno que cree y el otro que no. El secreto está en no estorbar la fe del otro. Ese es el secreto, dejarlo en su fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es algo que no se ve, porque lo que se ve ya no es de fe, dice más adelante Pablo. Lo que no se ve. Y el verso 2, porque por ella, ¿quién es ella? La fe. Merecieron testimonio favorable los antiguos. Aquí viene el testimonio. Recuerde que esto es para los hebreos que están tratando de regresar a los ritos. Dicen, no, espérense. Les voy a hablar de la gente que como ustedes también tuvieron problemas con su fe, pero que lograron vencer. Y entonces en el verso 3 dice, es por la fe que comprendemos que los mundos. O sea que hay varios mundos. Sí, y los científicos los están descubriendo. Ahora, fueron formados por la ley del Creador, la palabra, el logos, de modo que las cosas que se ven vinieron a ser de las cosas que no se ven. Entonces, por fe hay que creer que todo lo que Dios formó lo hizo de la nada, solo con su palabra.
Y aquí ya empieza uno a asimilar. La fe tiene mucho que ver con la palabra. La palabra puede matar la fe. Por eso, yo no me debo meter en su fe, porque la puedo estorbar. Y ella no se debe meter en mi fe, porque me la puede estorbar. ¿Y qué hacemos entonces? Dejar creer o ayudar a creer. Verso 4. Por la fe, entonces empieza a mencionar nombres, que para nosotros, Abel, ¿verdad? Pero para ellos no. Por la fe, Abel presentó al único Dios una ofrenda superior a la de Caín, y por eso recibió testimonio que era íntegro, dando el único Dios aprobación de sus ofrendas, y por esto, aunque está muerto, sigue hablando. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Pero aquí hay un problema teológico, porque no fue porque Caín ofreciera solo verduras, fue actitud de corazón. En cambio, Abel sabía, por enseñanza de sus padres, que para agradar a Dios había que ofrecerle lo mejor. Y lo mejor que Abel tenía no eran remolachas, ni nabos, ni zanahorias. Eso había ahí. Lo mejor era el cordero. Entonces Abel le presentó un cordero. Eso es lo que se llama la ofrenda superior. En cambio, el otro agarró de todo lo que tenía en el campo. Aquí ya nos vamos acliendo un poquito con la perspectiva de que muchos de nosotros le damos al Señor lo que nos sobra, no lo que nos cuesta. Eso fue lo que dijo David miles de años después, cuando Arjuna le dijo: agarra el campo, aquí están los bueyes. No, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces estamos viendo que la fe nuestra está condicionada a lo que nosotros creemos que le agrada a Dios. Por eso es que hemos recibido del Señor hacerles partícipe de las ofrendas semanales. Yo llevo años confesando que bendito Dios, tengo una congregación de fe. Gracias, Señor, porque me has dado una congregación de fe, gente que te cree. Pero cuando veo las ofrendas, me encuentro con la ofrenda de Caín. No tengo una congregación de fe. Porque si estuviera pastoreando una congregación de fe, supongamos, las ofrendas hablan. ¿Qué es lo que habla en el verso 4? Léanlo y usted me lo enseña, por favor. Por la fe, Abel presentó al único Dios una ofrenda superior a la de Caín, y por eso recibió testimonio de que era íntegro, dando el único Dios. Es Dios quien está dando aprobación de sus ofrendas. Lea el resto en voz alta. Ok, vamos a leerlo con ojos nuevos. Y por esto, ¿qué es esto? La ofrenda. La ofrenda sigue hablando. Aunque Abel murió, la ofrenda sigue viva. Ahora imagínense el peso que tiene una ofrenda dada por fe. O sea, me tuve que venir a dar cuenta que no es tan cierto. O quizá mi confesión todavía no se ha hecho realidad. Tal vez después del estudio va a haber un avivamiento de fe. Nadie dijo amén, pero... Entonces la ofrenda de Abel sigue hablando. Eso quiere decir que las ofrendas hablan. Como es su ofrenda, así es su corazón. Hace años prediqué un mensaje sobre los regalos.
y enseñé, los regalos hablan. Si yo voy a Génesis, por ejemplo, a comprarles una camisa usada y se la envuelvo de regalo, mi regalo está hablando. Al ver la camisa usada, manchada y todo, aunque envuelta en un bonito papel de regalo, usted va a decir, y esto es lo que da el pastor. Ahora pasémoselo a Dios, y esa es tu ofrenda. ¿Con eso quieres agradarme? Falta de fe. Eso fue lo que pasó con Caín. Caín, ¿y eso es lo que me traes? ¿Qué era más barato, un cordero o una sandía? Una sandía. Porque todo el campo de Caín estaba sembrado de sandías, melones, papas, zanahorias y todo. Abel no, Abel tenía corderos que los había cuidado, alimentado, cargado, velado sobre él. Entonces las ofrendas hablan. Recuerde que le están hablando no a los salvadoreños de Visión de Fe, sino a los hebreos. Amén. Usted y yo agarremos lo que nos toca. Verso 5. Por la fe, Enoc, que en la unidad se llama Hanoch, fue trasladado sin haber visto la muerte, y no fue hallado porque lo trasladó el único Dios. Porque antes de que lo trasladara hubo testimonio de él de que había agradado al único Dios. La pregunta es, ¿en qué agradó Enoc a Dios? ¿En qué lo agradó? Lógicamente tenemos que ir a estudiar libros diferentes donde está la respuesta. A ver qué hizo Enoc. Enoc es el padre de Noé. Y Enoc fue un profeta. Eso lo encontramos en Génesis 6. Entonces Enoc caminó con Dios. Pero caminar con Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Y caminó tantos años, dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, y luego viene toda su genealogía. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Anduvo con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo anduvo con él? No se nos dice, pero podemos sacar alguna conclusión, que no lo voy a hacer aquí. Pero caminar con Dios significa agradarlo en todo. Por ejemplo, cuando yo me llevo a alguien a predicar, doy por hecho que va a andar conmigo, y al salir de la iglesia, ¿qué hago? ¿Quién fue anoche conmigo? Tú. ¿Qué fue lo que hice cuando salimos? Te di las llaves de mi carro. Vaya Edgar, manéjame tú. Le confié el carro. Puse mi vida prácticamente en las manos de él. Confié en que iba a manejar bien. Ahora imagínense caminar con Dios. Que Dios, ¿qué platicaría con Enoc? ¿De qué hablarían? ¿De qué misterios? Cuando llegaba el momento de ofrecer una ofrenda, ¿qué le ofrendaría Enoc a Dios? Porque recordemos que todo eso lo podemos sacar en el contexto de Abraham. Cuando Dios en la persona de aquellos ángeles llega, ¿qué hace Abraham con él? Le lavó los pies, cocinó el cabrito, los atendió y los encaminó. Todavía Abraham, estando recién operado por la circuncisión, caminó todavía con ellos. Ahí fue donde Dios dijo, le ocultaré a este hombre lo que voy a hacer. Pero previo a eso, ¿qué hizo Abraham? Le dio sus ofrendas. O sea que a nosotros nos está faltando muchísimo buscar cómo agradar a Dios. Esta gente conocía esos pasajes, pero la tribulación les estaba haciendo olvidarlo. Y el escritor se los está recordando. Entonces el verso 5, ¿qué dice?
Por la fe no fue trasladado sin haber visto muerte. O sea, solamente, ¿qué? 2 o 3 personas han sido llevados vivos al cielo. Enoc, Elías, ¿y quién más? Creo que solo, ¿verdad? Porque lo trasladó el único Dios, porque antes de que lo trasladara hubo testimonio de él, de que había agradado al único Dios. 6. Y sin fe es difícil agradar a Dios. Le estoy mintiendo, a menos que usted me corrija ahorita. Hágalo. No dice es difícil, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a el único Dios ha de creer que existe, que hay, y que es recompensador de los que le buscan. Quiere decir que aquí ya empieza la fe para mí. Si yo me levanto cada mañana a platicar con Dios, tengo que tener la fe de que Él me escucha. Tengo que tener la fe. Y si yo tengo la fe de que Él me escucha, tengo que, el otro granito de fe es que Él me va a responder. Y entonces hay un como compromiso. Dios escucha mi oración, yo deposito en Él toda mi confianza y todavía para cerrar mi oración le digo: Señor, gracias por responderme conforme tu voluntad. En ese momento mi fe me habla y me dice: Dios ya te escuchó. Y soy un poquito atrevido, con el permiso de ustedes. Dios ya se sintió comprometido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted me cree. No lo puedo dejar sin respuesta. Por eso es que conflictos, dificultades, problemas con que me he encontrado, lo primero que hago yo en mi disciplina es ir con Dios y decirle: Señor, tengo un problema. Tengo un problema. Me metí en una situación de la que ahora me arrepiento. Primero te pido perdón. Actué inconscientemente, no te consulté, y si te consulté no esperé tu respuesta, pero ahora, Señor, tengo problema. ¿Me puedes ayudar? Y mi fe me dice que Él me está escuchando. O sea, es un diálogo, si usted quiere, abstracto, pero formal. ¿Me puedes ayudar, Señor? Lógicamente la palabra dice que el que se acerca a Dios, el que llama, recibe, se le abre. Entonces yo estoy llamando. Yo tengo que creer lo que dice eso. Y cuando yo le toco la puerta, por así decirlo, al trono de Dios, yo sé que Él me está escuchando. Y platico con Él como con cualquiera de ustedes. ¿Me puedes ayudar? Necesito tu ayuda. No sé cómo salir de esto. Y entonces la fe se va convirtiendo en un diálogo, en donde sé y siento en el corazón que Dios me está respondiendo. ¿Cuál es el testimonio? Porque tiene que haber un testimonio. Testimonio es testigo, ¿ok? Tiene que haber un testigo de esa media hora que pasé platicando con Dios. ¿Cuál es el testigo? Que viene la paz. Gracias, Señor. Gracias por haberme oído. Ahora solo me queda esperar su respuesta, pero sé que la respuesta va a llegar. Sí o no, va a llegar. Si es sí o si es no, no sé, pero va a llegar. Y el testigo es: gracias, Señor. Y regreso a mi cama, a dormir como que sin nada, como que no le debiera nada a nadie. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde dejé mi deuda? ¿Y quién creo que me la va a pagar? Entonces, ¿para qué me voy a estar desvelando? ¿Para qué voy a estar dando vueltas en la cama? Por eso dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una condición sine qua non, inevitable, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Aquí dice recompensador.
Entonces, hay una recompensa para los que buscamos a Dios. Entonces imagínense, Señor, ¿puedes hacer algo con mi esposo? No por. Hay que tener cuidado con la semántica con Dios. ¿Puedes hacer algo con mi esposo? En su caso, no por, porque por sería conseguirle un mejor trabajo, darle otra empresa, eso sería por él. No, pero con él. Señor, ¿tú puedes hacer algo con mi papi? ¿Y qué te va a decir Dios? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Y qué le vas a responder? No, entonces ya le creíste. Y como ya le creíste, porque te agarraste de la palabra y se la dijiste a él, le recordaste lo que él dijo, porque tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Te ruego que hagas algo con mi papi. Y es en donde viene el resultado. El papi pero como no lo pedimos con fe. ¿Puedes hacer algo con mi jefe que no me paga mis comisiones?, le decía yo. ¿Puedes hacer algo con ese alemán, Señor? Y Dios me decía, ¿y qué hay difícil para mí? Nada. Entonces, Señor, haz algo para que no me esté quitando mis comisiones. Y de repente cuando nos venimos a Guatemala, me buscó por cielo y tierra para pagarme hasta el último centavo que me debía. No fui yo, no fue el Ministerio de Trabajo, no fue ninguna demanda, fue mi oración. De repente en Canal 25 me entra la llamada, lo necesitan en Guatemala. Y ya les he contado la historia. 10 años de indemnización en 3 cheques. Firme aquí. Usted deja tirado el dinero. No, la verdad es que él no me lo quiso dar, le dije a la contadora. Él no me lo quiso dar. Y el otro no sabía dónde poner la cara, porque la auditora le cayó. ¿Y este hombre por qué no fue? ¿Quién movió todo eso? Dios, a través de la fe. Diga conmigo, la fe. Porque yo sabía que Dios responde. Y entonces, como yo sé que Dios responde, ¿cómo se sintió Dios? Aquí viene lo que le dije al principio. ¿Cómo se sintió? Agradado, contento. Este me cree, y como me cree, le tengo que hacer el milagro. ¿Estamos entendiendo la fe? Verso 7. Ahora entramos a otro personaje que para ellos era muy conocido. Para nosotros también, pero en escuelita dominical, ¿verdad? Un barquito con un montón de jirafas y leones. No, aquí hay mucho más. Por la fe, Noah, que es Noé, cuando se le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían, tuvo temor. Vamos por partes. ¿Qué cosa se le advirtió a él? Que iba a venir un diluvio. Pero hay un problema. Nunca había habido diluvio. La pregunta en ese momentito es: Señor, ¿y qué es diluvio? Lo que pasa es que nosotros estamos de este lado. Y en el canal 4, cuando viene el invierno, dice: prepárense porque mañana va a haber un diluvio ustedes. Un chaparrón de agua. Pero en este momentito de la historia de la humanidad, nunca había llovido. Y entonces imagínense a Noé hablando con Dios: Señor, perdona que te pregunte, pero ¿y qué es un diluvio? O sea que Noé hablaba con Dios como Moisés cara a cara. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Sí. Ahora, si Noé lo pudo hacer, ¿qué piensan estos? Si Noé lo hizo, ahora nosotros, ¿y si ellos lo hicieron? Pues ahí está el asunto.
Recuerde que esto en este momentito de la historia es para los hebreos. Entonces, no está aquí, los hebreos están aquí y dicen, bueno, si Noé le habló a Dios atrevidamente y le hizo preguntas así, nosotros también podemos. Pero ahora vengamos nosotros. Y si ellos pudieron, también a nosotros. Ahora bien, ¿por qué Noé construyó el arca? ¿Porque había visto llover? No. Pero Dios le dijo que iba a llover, de tal manera que iba a inundar toda la tierra. Entonces, con esa premisa en su mente de que va a haber un diluvio que va a inundar de agua toda la tierra, el hombre agarra el martillo y el serrucho y empieza a construir el arca. ¿Había visto la lluvia? ¿El diluvio? No. Pero aquí lo creyó. Recuerde que el corazón está aquí. Pudo haber razonado. ¿Y qué es un diluvio, Señor? Y Dios no le dijo, no sabes que es un diluvio. Él mismo sabía que Noé no sabía, porque nunca había visto algo así. Entonces hay cosas que usted nunca ha visto. La sanidad de un cáncer en su cuerpo, la sanidad de un dolor de cabeza en su cabeza, la sanidad de un riñón en su riñón. Ha visto en los demás, pero ¿y en usted? ¿Ha visto $200 y hay que pagar facturas por 700? Eso lo ha visto usted. Y es a usted a quien le toca que usar su fe. Pero ahí vienen los testimonios. ¿Por qué nosotros como pastores inundamos nuestros mensajes con nuestro testimonio una y otra vez? Porque si a él le pasó eso, a mí también me va a contestar el Señor. Quizá no de la misma manera, sino a su manera para conmigo. Bueno, Señor, yo quiero un viaje a Cancún. ¿Recuerdas? Yo quiero un viaje a Cancún, Señor. Y yo pensando, con la bocota cerrada, ¿y cuándo la puedo llevar a Cancún? Y se me ocurre la idea de todo esposo que ama a su esposa, llevármela a San Andrés. Y empiezo a ahorrar, la voy a llevar a San Andrés, al sur. Y ella pensando en el norte, Cancún. No sé cómo hizo Dios, pero un hermano con su esposa tuvieron la idea, se les ocurrió la brillante idea de que ellos iban a ir a Cancún y no querían ir solos. Entonces, ¿qué pasó? En el paquete turístico nos incluyeron a nosotros. Nosotros no sabíamos nada. Yo seguía pensando en San Andrés, Colombia, y mi esposa seguía pensando en Cancún, México. Y algo se estaba fraguando sin que ni yo ni ella nos diéramos cuenta. Cuando nos llama el hermano, nos dice: hermanos, fíjense que habíamos pensado con mi esposa que los 4 nos fuéramos a Cancún, pero me surgió un problema y ya no podemos ir, y todo está pagado. Háganme un favor, vayan a una agencia de viajes, aquí está la dirección, que les entreguen los boletos, el hotel, la comida, todo, y se van a Cancún. Examinemos ese milagro. ¿Quién tenía el deseo? Mi esposa. ¿A quién se lo pidió? Al Señor. Creyendo que para él no es nada imposible. Sí. Yo le estaba pidiendo San Andrés. Yo también le hablé a él. Yo también creí que para él no hay nada imposible. Pero ¿a quién decidió Dios escuchar? ¿A ella o a mí? Pues a usted también la puede oír, hombre. Y ahí nos tenía en Cancún una semana, hermano. Todavía me acuerdo que en la arena le pusimos al hermano: gracias fulano, una foto ahí. Un hotel de 5 estrellas, boleto pagado,
traslados, todo, sin gastar ni un centavo. Cualquiera, ahí es en donde viene la malinterpretación. Ve, los pastores con mi pisto se van a Cancún. No, señor, reprendo ese pensamiento. Reprendo ese pensamiento. Es con el Señor. Yo no hubiera podido pagarle a mi esposa un viaje a Cancún, porque si algún país es caro turísticamente, es México. Ahí le cobran hasta el vaso de agua. En cambio nosotros íbamos al hotel, ahí estaba todo el buffet, toda la comida. Bueno, ya con esa premisa, creo yo, viene mi esposa y le dice al Señor: Señor, yo quiero conocer las cataratas del Niágara. Y dije yo: ¿cuándo la voy a llevar yo a las cataratas del Niágara? Para empezar, no teníamos visa, hay que sacar visa. Pero resulta que nuevamente es que hay algo, hermano. Este estudio no lo vamos a terminar ni siquiera. Es que Dios es tan real que me asusta a veces. Me asusta no en el sentido que no, me asusta de saber que algo está haciendo Él con mis peticiones. Algo. Y entonces mi esposa, sin saberlo yo, le empieza a pedir cataratas. En esa ocasión ya tuvo el cuidado de no decírmelo. No sea que me la llevara a las cataratas de Huizalco, por chute, por metiche. Entonces viene el Señor y movió todos sus hilos, y conocí aquí a un pastor que me llegó a querer mucho por unos milagros que hizo el Señor en su vida a través de mis mensajes y toda la cuestión. Lo hablo para la gloria de Dios, y se va a Canadá y nos entra la llamada: pastores, fíjense que estamos pensando en una campaña de la familia, y queremos traerlos a Canadá. Pues qué fecha, tal y tal. Fíjate, cielo, que nos invitan. No sé si ella dijo yes, no sé, pero a mí no me dijo nada. Y yo como que hubiera ido, como que me hubieran invitado para ir a San Marcos Lempa, que vamos el sábado, ¿verdad, Hércules? San Marcos Lempa, no, Canadá. Y vamos a la embajada y damos pasaportes. ¿Tienen visa americana? Sí. ¿Y se van a quedar a trabajar allá? No. ¿Por qué? Porque somos pastores y aquí tenemos un... bueno, pues entonces regresen tal día. Mandaron los pasaportes a Guatemala, porque ahí es donde está la embajada. A los tantos días regresan ya sellados con la visa. Nos vamos al aeropuerto. Sucede un pequeño problema, pero mi esposa dijo: ni voy a decir qué pasó, porque en el momento en que se descalza, se golpea con una columna, se quebró un dedo, dos dedos, sin decir nada, porque ella dice: si le digo a Carlitos que me acabo de quebrar los dedos, ya no viajo. Y Cancún está allá a pocas horas. ¿Cómo se llama? Las cataratas. Bueno, pero el asunto es que llegamos a Canadá y el pastor nos recoge, nos lleva a la iglesia, predicamos y toda la cuestión. 2 días antes o un día antes de venirnos, nos dicen, 2 días, ¿verdad? Miren, pastores, fíjense que los queremos dar una sorpresa. Con el grupo de ancianos hemos hecho algo y les hemos pagado 2 días en las cataratas del Niágara. Yo dije: Señor, ni San Andrés ni a Cancún, Leo. O sea, yo no puedo llenar sus necesidades. Y ya les pagamos el hotel, y del hotel los va a recoger un bus especial que los va a llevar al aeropuerto y toda la cuestión. Así que ustedes dedíquense a disfrutarlo. Y ahí nos tiene a las 8 o 9 de la noche viendo ese cambio de luces, hermano, y oyendo ese tormentón de la catarata. Cielo, yo, vaya, cielo. Y como es algo impresionante, uno siente que lo jala la gravedad, y agarrado del tubo como que era mono de jaula, bien agarrado ahí. ¿Y usted cree que fuimos al pueblito? No, ¿qué nos interesaba? Nosotros queríamos ver el agua. Al día siguiente, a ver el agua.
a dormir en el hotel. A las 5 de la mañana nos avisan los botones, aquí están por ustedes para llevarlos al aeropuerto. Nos llevaron y yo todavía así, mire. Ahora a ver, ¿qué más le está pidiendo esta mujer al Señor? Ah, y mi esposa, como con el hielo, pues gloria a Dios, usted sabe que cuando uno se quiebra algo, el hielo detiene el dolor. Al llegar al Salvador con el calorón, bum, 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 vamos al hospital, estaban rotos sus dedos. Pero su fe, ¿qué hizo? Callarse, porque si hablo, me regreso, me quedo. Y no le dolió en absoluto nada al pie en Canadá. Ahora, lo que yo quiero contarles no es tanto, es cómo respondió Dios. ¿Cómo responde? Ahí es en donde posiblemente la gente vuelve a decir: ve, ahora se van a Canadá con mi dinero, con mis diezmos. No, en absoluto. Por eso es que cuesta creer en los milagros, porque inmediatamente un signo de dólar se nos atraviesa y dice: mi diezmo. No, tal vez haya alguien que sí lo haga, pero en el nombre de Jesús, ante quien estoy, no hemos puesto ni un solo centavo, ni de la iglesia ni de nosotros, para cumplir esos deseos de mi esposa. Ha sido Dios. Y así podría contarle. Así podría contarle. Yo no pude darle viaje de novios a mi esposa después de casados. No pude. ¿De dónde tela si no habían arañas? O como decimos en Guatemala, ¿con qué cáscara si no hay huevos? Ahí hay un montón de dichos de los pobres que uno... Y viene el Señor. Y viene el Señor, entra a trabajar a una empresa, naviera, CCT, secretaria de gerencia y toda la cuestión. No sé cómo fue, pero le regalan un viaje a Miami en barco. Y de repente yo, todo surumbo ahí, ya no sé ni cómo fue la cosa, porque ahí sí me zumbaban los oídos, hermano. Y nos llaman del amigo de mi esposa y del compañero, que vayamos a Puerto Barrios con pasaporte. Yo todavía llevé una maletita chiquita porque dije: oh, ¿cómo? No muy creyendo todavía, por aquello que regresemos, dije yo, no tengo mucho que cargar. Y nos vamos a Puerto Barrios. Y ahí nos estaba esperando un caballero. Ustedes son los esposos de Chessy, vengan por favor, sus pasaportes. Y dije yo: espero que me lo devuelva, ¿va? Porque ahí va mi visa. Y tú sabes que perder una visa es delicado. Y vénganse a la capitanía. Y ellos son los que van a viajar, capitán. Y vio los pasaportes, vio la salida. Bueno, el barco ya viene ahorita, están descargando. Así que solo esperemos que terminen de descargar. Y yo nunca había visto un barco tan de cerca, hermano. Había visto barquitos en el ejército, pero lanchitas de esas que se mueven todas. Pero esos monstruos que se meten al mar. Entonces, y viendo cómo sacaban todo y aquí que allá. Bueno, dijo, como a las 5 de la tarde, me acuerdo muy bien, pueden abordar. Y dije yo, de plano que encubierta, ¿verdad? Con una tipo Jonás, con una lona encima. No, habían preparado un camarote, todavía olía a pintura. Y nos lleva el capitán, nos reciben los oficiales. Era una tripulación inglesa, que yo con el inglés, imagínense, medio Spanglish, Lucy, y el hombre me habla en un inglés londinense que yo ni le entendía, y nos da la bienvenida, pasan adelante, y llama al ¿cómo se llama? Al conserje, y ellos son los huéspedes, vengan por favor. Y nos llevaron un camarote con una gran canasta de frutas. Señor, mi amor, feliz viaje de novios. Que nada, man. Era el padre dándole a ella lo que yo no le pude dar. Maridos, hablen con el esposo de su esposa, hombre, hágase a un lado y dígale: Señor, yo no le he dado viaje de novios a mi esposa, si mucho al Majagual la llevé, Señor, pero tú puedes hacer algo más.
Pues resulta que ahí nos tienen el camarote limpio, pintado, porque todo el viaje de Miami para Guatemala lo habían pintado, le pusieron ropa nueva a las camas, la canasta con frutas, y la primera noche que así se hacía el barco, yo aquí toda la cosa, y nos dicen, si se marean, aquí hay unas pastillitas, y fue lo primero que me tragué. Y dormí en el suelo, porque el hombre nos dijo, si se marea mucho en la cama, porque por cortesía le dejé a la de abajo, yo agarré la de arriba, sin saber que arriba es peor. Así se hacía ese barco. Me tiré al suelo, no. Total que pasamos toda la noche. Al día siguiente nos levantamos, fuimos a desayunar en la mesa de los oficiales. ¿Y qué cree? Una platicadera, mano. Que allá, que gloria a Dios. Y el capitán y sus oficiales se los quedaban viendo. Nos quedaban viendo ellos comiendo. Después supimos que los ingleses nunca hablan en la mesa. Y nosotros, ¿qué? No podíamos, como Juan, no podíamos callar lo que estábamos viendo. ¿Cómo no? Ya al almuerzo, ya también calladitos. Solo mirábamos el plato y ellos no hablan cuando comen. Los salvadoreños, acá con la pupusa aquí. Así que hasta educación aprendimos ahí. A las 10 de la mañana nos vamos a la cubierta y ahí es donde me acuerdo del Titanic, cuando andábamos. ¿Qué Dios el que le he conocido? No he sido yo. He ahí por qué no es bueno que el hombre esté solo. Le haré a alguien que lo ayude. Si hoy, 42 años de casados después, le creo a Dios y creo en Dios, ha sido ella. Y entonces agarré la costumbrita, Señor, mi esposa necesita esto, déjame mi el vuelto. Y me lo ha dejado, hermano. Con el vuelto tengo más que suficiente. Porque Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos. Termino. Fuimos a Miami, nos recibe otro don Ayán, nos agarra los pasaportes, se los lleva. Nosotros como que éramos millonarios, nosotros no hicimos nada más. Agarra pasaportes, nos lleva a migración de ahí de la Capitanía de Puertos, nos da bienvenida, nos lleva a almorzar a un restaurante de lujo, toda la cosa. Bueno, ¿qué quieren hacer ahora? Nos meten a un hotel, nunca se me olvida ese hotel, el Howard Johnson, que no es de lujo, pero es de lujo también. Llega el hombre y nos dice, ¿qué quieren hacer después de 2 días? Fíjese que mi suegra vive en Nueva York. No hay problema. Los mandamos a Nueva York y nos meten en un avión, hermano. Y llegamos a Nueva York, New Jersey. Después de Miami, llegamos a New Jersey. Toco la puerta, oiga esto, toco la puerta y viene mi mamá. ¡Carlos! ¿Qué estás haciendo aquí, Carlos? Y mami se asame. Mami, ¿qué estás haciendo aquí? Sin avisarle, sin nada de que íbamos en camino. ¿Y cómo? Si el hombre solo nos agarró y nos llevó al avión, todo pagado y de vuelta. Mi mamá se puso a pelar gallinas rapidito y toda la cosa. Usted sabe cómo son las mamás. Y el asunto es, ¿y por qué no me avisaron? ¿Y cómo? Si nosotros fuimos a Miami. Una aventura de fe. ¿Cuánto le quitamos a la iglesia, cielo? Nada. Ni siquiera estábamos pastoreando todavía. Ahora la pregunta, si a nosotros nos ha pasado eso, ¿qué cree que tiene Dios para usted? Por eso teológicamente hablando, muchos pastores dicen, cuando lleguen al cielo les van a decir, ven para acá. Ven, ¿cómo se llama la hermana? La hermana Adelaida. Ven para acá, Adelaidita, porque Dios es tierno, ¿verdad? Venga para acá, chulita. Venga. Usted que estuvo ahí rebuscándose con marañón y maní y todo lo que... Venga para acá. Mire todo lo que tenía para usted.
Mire todo lo que tenía. La quise mandar a Alemania, la quise mandar a Suecia, la quise mandar a vender sus manías y poporopos a Suiza. Pues se conformó allí. Mire todo lo que dejó, porque no me creyó. Mire cuántos pares de zapatos tuve para usted, nunca se los pude dar. ¿Por qué? Que nunca me pidió. ¿Qué le dijo el padre al hermano mayor? Mi hijo, si todo esto es tuyo, hombre. Si todo es tuyo. Lo que pasa es que nunca me has pedido. Mire, se me hace que el hijo del hermano pródigo o era chapín o era salvadoreño, hermano. ¿Cuánto tiempo trabajando, sudando, y que aquí? Pues sí, todo esto es tuyo. Trabaje, pero créale a Dios. Trabaje, porque tenemos que producir, pero créale a Dios. Y así podría contarle un montón de detalles tan importantes que el día de hoy Marlon me pidió que orara por algo. Le dije, Señor, ¿puedes hacer esto, por favor? ¿Puedes arreglarlo? ¿Y qué hizo Dios? Lo arregló. Lo arregló. En menos de 24 horas arregló un conflicto que tenía Marlon. Bendigo su nombre. Pero la fe no es perfecta. La fe no es perfecta. De eso vamos a hablar en las próximas semanas. No se pierda, como dijo mi esposa, el siguiente capítulo de la serie. Vamos a ofrendar. Y los desafiamos. Ahora sí, mi esposa y yo los desafiamos para que esta misma noche usted le diga, Señor, usted le diga al Señor, Padre, si eso has hecho con los pastores, yo también quiero mis milagros. Y el Señor le va a preguntar, ¿cuál de todos? Sea específico. No le pida aumento de salario. ¿Sabe por qué? Porque aumentan los bienes y rapidito, por su culpa le van a subir al tomate. Mejor no le pida aumento. Porque aumentan los bienes, aumentan los consumidores. Mejor dígale, Señor, una micena en un buen restaurante. No le pida pizza, hombre. La pizza ahí. Algo más fino, de acuerdo a los hijos de Dios. Muy bien. Padre, muchas gracias por enriquecer nuestras vidas. Gracias porque te has mostrado de una manera extraordinaria. Y ¿sabes qué, Señor? Todavía seguimos esperando el milagro de ese vehículo. Si ya le diste 3 vehículos a mi esposa, todavía creo que le puedes dar el 4.º que ella está pidiendo. Por favor, que este pueblo te crea. Es pues la fe, la certeza de que tú, Señor, vas a responder, porque tú eres un Dios de amor que cumple promesas, que todo lo que está escrito en tu palabra y que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob, con Noé y con Enoc, lo puedes hacer con nosotros. Gracias. Y en prueba de eso, Señor, te damos nuestra ofrenda de esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y